Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, científicos e investigadores. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar al doctor en ciencias, que es egresado de Ecosur, Alfredo Francisco Yáñez Montalvo. Correcto. Montalvo. Nos va a hablar sobre la importancia del tapir. Hay tanta información sobre el tapir que dices, para empezar, ¿cómo está el tapir? Primero, igual, gracias por la invitación, Freddy. Nosotros hacemos trabajos de ecología microbiana y estas áreas nos permiten trabajar con otros compañeros que son como, digamos, expertos en otros trabajos o en otros temas. Y uno de ellos es este trabajo del tapir. Salió una colaboración con el doctor Jonathan Pérez, que está ahorita en el Ecosur. Ellos son como los expertos en los temas del tapir, tanto el animal, en las zonas donde se ubican, el estado de salud del tapir, ¿no? Entonces, en una de esas pláticas que tuvimos, en acercamientos, él estaba haciendo un trabajo de los tapires en una región en Calakmul. Y anteriormente, unos años atrás, hubo muchos problemas, digamos, o situaciones en que los tapires se acercaban a las comunidades, los encontraban en las carreteras en busca de agua, debido a que la zona de Calakmul afrontaba una sequía muy intensa. Entonces, él, conforme estaba estudiando, en esta charla surgió el interés de utilizar las comunidades microbianas, o a lo que llamamos nosotros el microbioma, que muchas veces puede ser un sensor del estado de salud de un hospedero. Entonces, cuando tú tienes unas comunidades, una diversidad de microbiomas en ti, digamos que tienes una vida saludable, duermes bien, comes bien, haces ejercicio, tu microbioma está saludable, pero cuando comienzas a tener una enfermedad, tu microbioma cambia. Entonces, estos cambios llamados disbiosis los podemos utilizar nosotros para saber cómo se encuentra un organismo o un individuo, si está en un estado de salud bueno o si está pasando por un proceso de estrés. Entonces, con base a esto, planteamos una pregunta de cómo las comunidades de los tapires... las comunidades microbianas. No, primero, cómo las comunidades de los tapires... La comunidad en sí del tapir. Del tapir, en esta zona de Calakmul, afrontaba el estrés de las sequías. Entonces, en un año se hizo un monitoreo en secas y en lluvias. Entonces, tendríamos las mismas comunidades en dos escenarios diferentes. El tapir es un animal súper bonito. Es un animal, le llamamos ahí como penoso, porque es un poco complicado atrapar los tapires, porque son muy escurridizos. Se llaman los arquitectos de la selva, porque a través de sus heces van dejando semillas de lo que comen, y eso hace que la selva se vaya regenerando. Son el mamífero más grande en la selva, maya. Es dispersor de semillas, ¿no? Es un dispersor de semillas, sí, impresionante, sí. El tapir generalmente también camina mucho de noche. ¿Por qué? Y es algo como del animal, digamos como de su forma de vida. También puede hacer muchos que puede hacer una forma como de escabullirse, tal vez a veces de los mismos depredadores, el andar de noche. Y aprovechamos una característica muy bonita de ellos, que son que cuando comen utilizan muchos cuerpos de agua como letrinas. ¿Cómo? Como una letrina, ¿sabes? ¿El tapir utiliza los cuerpos de agua como letrinas? Sí, porque digamos que se forman con las lluvias ciertos cuerpos de agua dentro de la selva, y entonces ciertas comunidades usan esos cuerpos de agua para letrina. Comen y van a bañarse y ahí hacen sus heces. Entonces, esta característica fue una de las que aprovechado mi compañero para saber dónde ir a buscar las heces de los tapires. El trabajo del microbioma con las bacterias, nosotros los hacíamos a través de las heces. Como es un poco complicado agarrar el tapir, además, agarrar a un animal significa crearle un estrés. O sea, quien te agarra a ti y te quiere ver cuántos cabellos tienes, ¿no? Te sientes incómodo, ¿no? Entonces, para evitar esto, se propuso que a través del estudio del microbioma o de las bacterias, podríamos saber el estado de salud de las comunidades de los tapires que se encontraban ahí. Entonces, la característica de que usan letrinas le servía a mi compañero y con un guía
meterse en la selva prácticamente e ir a estas zonas donde estaban los pequeños cuerpos de agua, y cada vez que veían unas heces frescas, obviamente él tiene toda la experiencia, el guía tiene toda la experiencia para saber que esas heces correspondían a un tapir, y además que tenían que ser heces frescas, ¿no? Porque nos interesaba justamente garantizar que el trabajo cumpla con ciertas especificaciones para poder estar haciendo algo de calidad, digamos, ¿no? Porque al final se trata de generar conocimiento de calidad también. Entonces, en su trabajo que él hacía junto con el guía, digamos, de meterse a las selvas, andar haciendo caminos, buscando estos cuerpos de agua donde los tapires estaban. Muchas veces podrían haber llegado a un cuerpo de agua y que las heces ya estaban viejitas o estaban sobre el agua, y entonces eso ya no nos servía, ¿no? Entonces significó un trabajo de campo grande, pero justamente eso, ¿no? La ciencia, o muchas veces hoy en día tratamos de juntar áreas, de hacer cosas interdisciplinarias o multidisciplinarias para generar trabajos o ese tipo de conocimiento, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, científicos e investigadores. Estamos hablando con el doctor en ciencias, Alfredo Francisco Yáñez Montalvo, y él estudió los tapires, específicamente las heces fecales de los tapires, para ver en qué condiciones estaban los tapires del área de Calakmul. ¿Qué datos le arrojaron? Algo muy, muy interesante de lo que encontramos en ese trabajo, te mencionaba que a través de las comunidades bacterianas podemos saber el estado de salud. Nuestra hipótesis decía que cuando los tapires estaban en una temporada de secas, es decir, no había tanta agua, el alimento podría escasear, tendrían que presentar... ¿De qué se alimentan? El tapir come ramas, hojas y muchas frutas. De hecho, esta característica de que son dispersores de semillas por las frutas que comen y a través de las heces las van dejando en la selva, ¿no? Entonces, justamente el alimento podría escasear de una temporada a otra, es decir, de secas a lluvias. Entonces, ya teníamos muestras de secas, tenemos muestras de lluvias. Lo que tocaba era analizar las heces en el laboratorio. Hacemos todo nuestro trabajo de extracción de ADN, de amplificación y de secuenciación. Y ahora ya estamos en los análisis de los resultados. Algo muy interesante que encontramos es que el microbioma de las comunidades de los tapires de Calakmul que estudiamos era estable. Es decir, tenía una alta diversidad y era estable sin importar que sea una temporada de secas y de lluvia para el año en el cual trabajamos nosotros, ¿no? Y esa estabilidad la fuimos asociando conforme fuimos analizando las heces, por ejemplo, la comida en las heces. Vimos que sus alimentos de entre las semillas, las hojas o las ramas no cambiaban mucho. Entonces decíamos, bueno, está consumiendo casi lo mismo en secas y en lluvia, ¿no? Y las bacterias nos estaban diciendo que esa comunidad estaba diversa en ambas temporadas.
lo que nos llevó a la visión de por qué encontramos este resultado de que el microbioma del tapir era estable en temporadas secas y lluvias, era por la selva donde estaba. La zona donde trabajamos es una zona conservada, y hacer un área de selva conservada, digamos que le brinda a las comunidades pues todo lo que tengan, sin importar en este caso, o en el año en que trabajamos, repito, la temporada. La selva, al tener un buen estado de salud, significaba también que los individuos que viven ahí tienen un buen estado de salud. Entonces nos estaban enseñando, o parte de los aprendizajes que nos dejan el estudio de las comunidades microbianas, es que esto de que si mantenemos un entorno sano, de alguna otra manera, directamente nosotros también mantenemos un buen estado de salud a través de las comunidades o el estudio de las comunidades microbianas. El cambio ambiental no se ha afectado mucho porque son cambios naturales, por decir, épocas de secas y épocas de lluvias. Correcto, sobre todo en la zona donde estudiamos, porque eso es muy importante, ¿no? Dejarlo claro. En la zona donde estudiamos, la selva está conservada, un estado de buena conservación, digamos, ¿no? Hay zonas o hay sitios donde ya hay cambios de uso del suelo, por ejemplo, y eso de alguna manera intensifica, o sea, pierdes árboles, aumenta las temperaturas. De manera natural estamos pasando por estos ciclos de intensas sequías, intensas lluvias. También por eso recalco mucho que para el año en el cual estudiamos, digamos que la sequía no estuvo tan fuerte o fue tan intensa como para causar un estrés a estas comunidades de los tapires que evaluamos, ¿no? Y entonces el hecho de que sea un microbioma estable responde a la estabilidad también del entorno en el cual se encontraron o la comunidad la cual estudiamos en este caso. ¿Qué microbios se encontraron en los tapires que tengan de manera natural? Sí, hay un trabajo muy bonito acerca de los hombres recolectores. O sea, trabajan con las heces que son fosilizadas, se llaman coprolitos. Entonces, de ahí agarraron e hicieron un trabajo de bacterias, de esas heces de humanos, que eran humanos recolectores. O sea, los nómadas que caminaban, claro, comían hojas, comían ramas, comían frutas. Entonces, nuestro estudio de tapir coincidía mucho con esos humanos recolectores, porque al final el tapir hace algo muy similar, ¿no? Va por la selva y va comiendo las hojas, las ramas. Entonces, tiene varios grupos. ¿No es territorial el tapir? Tiene un rango de hábitat. Entonces, eso también nos permitía como decir, si vamos como a esta área, estamos trabajando con una población. Y si vamos como en esta área, tiene otra población, ¿no? Porque tienen como un rango de hábitat, ¿no? Entonces, tenían bacterias muy asociadas a los metabolismos para degradar, sobre todo, o aprovechar la energía de las hojas, de las frutas, de todo lo que consumían, ¿no? Entonces, eso está muy padre también porque, digamos que generalmente, si comes sano, pues tienes un cuerpo sano, ¿no? Estás como con mucha vitalidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, se puede decir que en el caso del tapir, su microbioma es sano. Sí, también está muy padre porque en ese mismo trabajo, bueno, no es bonito, pero encontramos a un tapir enfermo en la carretera. Entonces tenía ahí unas heridas y aprovechamos porque se pudo alcanzar al individuo y se tomaron muestras también de sus heces. Entonces cuando analizamos las heces o el microbioma del tapir enfermo contra el microbioma de los tapires que teníamos en Calakmul dentro de la selva, encontramos un cambio en las bacterias. A este cambio se le llama disbiosis, o sea, pierden diversidad. Claro. Y esa pérdida de diversidad del tapir enfermo justamente se debe al estrés que tiene en su cuerpo. Entonces ahí donde podemos ver que esta teoría de utilizar al microbioma como un sensor se cumple, ¿no? De poblaciones que están en el interior de la selva, que están comiendo a un individuo, tenemos solo un individuo, ¿no? Obviamente ahí sugerimos que nos hacen falta mucho más enriquecer este número, pero un solo individuo mencionaba ya esta disbiosis o este cambio a causa del problema en el cual estaba involucrado, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. De Frente y Directo, un programa de análisis donde el comunicador Ramón Pérez y el grupo Muro Noticias nos explican todo sobre el acontecer político local. Te esperamos los viernes a las 7 de la noche en De Frente y Directo, por Teleplay.
manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán, por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, científicos e investigadores. Estamos hablando sobre el tapir con el doctor en ciencias Alfredo Francisco Yáñez Montalvo. Y doctor, sabemos que los tapirs retienen líquido y defecan con mucha frecuencia. Sí. Estos, digamos que metabolismos o la parte de la fisiología de estos individuos es este servicio ecosistémico que le llamamos, que son utilizados o los tapires se reconocen como dispersores de semilla. De manera un poco literaria podemos llamarlos como los arquitectos de la selva, puesto que al hecho de estar comiendo y haciendo las heces o dejando las heces en la selva, está permitiendo que se regenere la selva, ¿no? Entonces, parte de esta selva, como la conocemos hoy en día, se debe muchas veces a estos animales o estas comunidades de animales que están en este proceso de constantemente estar regenerando la selva, ¿no? Igual leímos parte de su trabajo en donde el tapir adquiere agua muchas veces contaminada por excretas de otros animales. ¿Cómo está esto? Sí, eso es un tema igual interesante, sobre todo cuando en la selva existe ese estrés de las intensas sequías, los animales tienden a acercarse a las comunidades. Entonces, en los bebederos que existen, digamos que tienen las personas que hacen uso para sus animales domésticos, el ganado y otros tipos de animales, obviamente allí beben todos, digamos, ¿no? Entonces, en ocasiones, los animales domésticos se les utiliza muchos antibióticos para mantener un buen estado, y entonces, pero constantemente pueden estar enfermándose, ¿no? Entonces, cuando los animales de la selva, caso el tapir, se acerca a esos bebederos, de alguna manera también pueden tener contacto con algunos agentes patógenos que le pueden causar ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, también lo que hemos visto, lo que se sabe también es como que el tapir tiene como un sistema inmune fuerte, digamos, natural, ya que no se han encontrado muchos individuos con ciertas enfermedades que sí se le puede estar haciendo como a los animales domésticos, pero estamos, digamos, como que haciendo muy íntima esa brecha del contacto de los animales de ganado con los animales de la selva, y la ideal sería como que cada quien tuviera su espacio para que puedan desarrollarse, o el caso humano, desarrollar sus actividades de manera normal, y los animales de la selva estar ahí justamente en estos núcleos que existen, ¿no? Come bastante el tapir, de 12 a 15 kilos. Sí. Sí, creo que hay un dato ahí como entre 7 a 9 millones de semillas, ¿no? Que pueden tener al año. ¿Cómo? De estar dispersándolas, por ejemplo, ¿no? O sea, al estar comiendo tantas frutas, puede estar esta cantidad de semillas dispersándolas en un año, por ejemplo, ¿no? Qué interesante. Sí, es un animal, tenemos poblaciones cada vez menores, porque es un animal que está en peligro de extinción, que se encuentra también bajo amenaza, y entonces es por eso también la importancia de visualizar al tapir, y también como de mantener o estar en esas campañas donde mantener un buen estado de salud de estas poblaciones, ¿no? Por los beneficios que también de alguna manera nos dan a nosotros, ¿no? Y también leímos en parte de su trabajo, dice que los firmicutes, esta bacteria, ¿en qué ayuda al tapir? Sí, los firmicutes son dentro de estos grupos bacterianos, así como las proteobacterias, las quiritomatiotas, ¿no? Que son diferentes grupos bacterianos, o nombres más bien, de algunos filos, una categoría taxonómica de los microorganismos. En conjunto, la función de estos es el aprovechamiento de
de los alimentos en la selva, ¿no? Ya te mencionaba un poco de que es muy difícil degradar una hoja, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil degradar completamente la fruta. Entonces, estos microorganismos tienen una función enzimática que están dentro del estómago del tapir que le permite obtener energía y los nutrientes necesarios a través de su alimentación, ¿no? Entonces, son como grupos muy interesantes que también en algún momento también se estudian en solo algunas heces, por ejemplo, como abono, porque en las heces van muchos de estos grupos que pueden ayudar tanto algunas semillas dentro de la selva como las semillas dentro de cultivos a estar, de alguna manera, a ser más eficientes para el cultivo, ¿no? Las conclusiones de su trabajo, ¿qué nos indican? ¿O qué nos registran? Como conclusiones es que estamos encontrando que algunas áreas naturales protegidas que tienen un buen manejo, o sea, que las áreas naturales que se encuentran en un buen estado de conservación están garantizando también que los individuos que están ahí tengan un buen estado de salud. Nos pasó con el tapir, en que trabajamos en un área conservada y a través de las heces, utilizar el microbioma como biosensor, encontramos que estas poblaciones de individuos estaban respondiendo en su salud a un buen estado de salud en el área donde estaban. Gracias. No, a ti por la invitación, Freddy. Gracias por compartir sus conocimientos acerca del tapir.